¿Cómo están? Muy buenos días. Nos volvemos a encontrar en una nueva sesión de aprendizaje. Hoy hablaremos acerca de lo que llamamos el Fujimorato. Yo le llamo el decenio, porque fueron exactamente 10 años y unos meses que gobernó don Alberto Kenya Fujimori, del año 1990 al año 2000. Este gobierno, como ustedes van a ver, es un gobierno que se parece mucho al oncenio de Leguía. Va a tener ahí sus digamos, similitudes. Antes de todo, pedirles por favor pues que se inscriban a este canal, marquen la campanita también para que de esta manera cuando subamos los posteriores videos les llegue directamente a ustedes. Como les decía, este gobierno es muy interesante, vamos a tratar de ser lo más objetivo posibles, tratar de brindar la información para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ya recuerden, así como Fujimori tiene pues a Vladimiro Montesinos como asesor, Leguía recuerden que también lo tenía a Germán Leguía, o sea, son muy parecidos los golpes de estado, los autogolpes, llamémosle así, los cambios de la constitución. Veamos entonces este gobierno muy interesante, ahí repito, siendo muy objetivo. La competencia que estamos trabajando es construir interpretaciones históricas, las capacidades son 3, como lo pueden observar allí, y el reto, ¿qué buscamos con ustedes? El reto es que ustedes tengan la capacidad con la información brindada de analizar, reflexionar, expresar y argumentar su apreciación sobre el Fujimorato. Este es gobierno de don Alberto Fujimori. El gobierno del decenio, entonces, repito, así le llamo yo, ese es mi aporte, llamémosle así, si acepto la responsabilidad si hubiera algún error. El decenio, le llamo el decenio. Se da del 28 de julio de 1990 al 21 de noviembre del año 2000. El nombre completo, Alberto Kenya Fujimori. Su lema fue honradez, tecnología y trabajo. Una frase con la que nos conquistó pues a todos los peruanos, ¿no? Llega al poder de una manera improvisada. Él cuando empiezan las elecciones, o digamos las primeras encuestas, él aparecía con 1%, pero luego termina ganando y empieza a aparecer lo que se llama el outsider, ¿no? De ahí es el inicio de los famosos outsiders, aquellos que pensaban que no iba a ganar y que sin embargo terminan ganando las elecciones. Era ingeniero agrónomo de nacionalidad peruano-japonesa, que nos enteramos al final de su gobierno, ¿no? Que también tenía la nacionalidad japonesa, que lo tuvo en secreto y hay que decirlo, ¿no? Para muchos era simplemente inmigrante de japoneses, pero peruano, sin saber que tenía la nacionalidad japonesa. En 1990 es candidato del movimiento Cambio 90, que estaba apoyado por sectores marginales, pequeños empresarios, iglesias evangélicas, grupos de izquierda incluso, y en la segunda vuelta va a ser apoyado por el partido aprista peruano. ¿Sí? Criticó duramente el neoliberalismo del Fredemo. Recuerden que su opositor, como lo habíamos visto anteriormente, el candidato fue pues Mario Vargas Llosa, quien fue sincero y dijo que para volver a la economía de nuestro país había que tomar medidas radicales, como los famosos shock económicos. Fujimori, recuerdo clarito, decía no shock, que él no iba a hacer shock. Él lo criticó este neoliberalismo y que luego pues lo implantaría de una manera brutal, ¿no? En nuestro país. Y no digo que no era necesario, digo que él lo criticó, pero luego lo implantó. Alberto Fujimori, como pueden ver pues en la imagen, durante este gobierno, este Fujimorato, hubo una relación funcional entre el poder político y la conducta criminal. Definitivamente desde el gobierno se manipuló esto, ¿no? Vladimiro Montesinos se encargó de controlar todo el aparato político, el aparato judicial, el aparato hasta legislativo, porque se compró congresistas, como lo vamos a ver. Desde el gobierno entonces, pues de forma intencional, se organizó una estructura, pero así una estructura criminal, llamémosle así, que controló todos los poderes del Estado e incluso las Fuerzas Armadas. Tomó como un asesor oscuro bajo las sombras el verdadero poder, llamémoslo así, el poder detrás del trono, como diría Napoleón. El que estaba en las sombras era Vladimiro Montesinos, que era pues un abogado y un ex capitán. Asimismo, durante su gobierno va a depender del asesoramiento ejecutivo de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, especialmente cuando se trató de los temibles shocks económicos. Recibe la oposición durante su gobierno de la Asamblea, que va a boicotear sus propuestas. Por eso es que él va a terminar dando un autogolpe. Ya lo van a ver, pero hay que ser honestos. Sí, pues el Congreso, la Asamblea en este momento, pues le trataba de boicotear todas sus propuestas. Cuando empieza su gobierno, recibe una economía con una recesión del 12% del Producto Bruto Interno.
una inflación acumulada del 2 millones%, madre mía, acumulado, ojo, durante todo el periodo de Alan. Una deuda externa que superaba los 20.000 millones de dólares. Era una deuda pues impagable, ¿no? En el Perú pues todo niño que nacía acá nacía ya debiendo, una deuda tremenda. Y el dólar estaba cotizado en 4.800 soles. Imagínense ahorita un dólar que cueste pues 4.800 soles, ¿no? Sería pues algo terrible. Asimismo, la intención que propone Fujimori es de practicar una economía social de mercado, ¿no? Ya lo hace presente, ¿no? Simplificar la administración pública, y esto conllevaba, pues, primero, a derogar los monopolios, establecer una política de privatizaciones. En otras palabras, el Estado se iba a deshacer, ¿sí?, de su carga burocrática, se iba a deshacer de algunas empresas que no producían, pero que dependían del Estado, ojo, que el Estado tenía que pagarle a estos trabajadores. Al privatizarlas, ya no, pues, entonces de esa manera se limpia un poco la responsabilidad económica, ¿no? Y también el otro objetivo era pues insertar al Perú en la comunidad financiera internacional. Recuerden que habíamos sido declarados inelegibles. Sí, esto se llama neoliberalismo. Pues el neoliberalismo no ve si hay pobrecitos, si sufren, no. El neoliberalismo lo que ve es que se recupere la economía, cueste lo que cueste. Eso es el neoliberalismo. El 7 de agosto de 1990, Fujimori, una de sus primeras medidas es decretar el estado de emergencia por 30 días en Lima y 9 provincias. Esto debido primero a lo que se venía, a los paquetazos, y dos, también a la actividad de los movimientos subversivos, pues, especialmente en las provincias sureñas de Arequipa, Cusco y Puno, en las norteñas de Chimbote, Huaraz, Trujillo y Chiclayo, y en la oriental de Maynas. Asimismo, el 8 de agosto de 1990, miren, estamos hablando porque asume el mando en julio, ahí nomás, se realiza automáticamente entrando, porque entra en julio, ya en agosto, es decir, al mes siguiente, se realiza el peor shock económico de nuestra historia, el famoso Fujishock, es decir, no cumplió su palabra el chinito bandido. El ministro que nos da esta medida fue pues Juan Carlos Hurtado Miller. Sí, nunca olvidaremos esta frase después de la televisión de dar estas medidas, su famosa frase, que Dios nos ayude. Se eliminaban los subsidios a los productos de primera necesidad, es decir, a los productos básicos, que quintuplicaban su precio, es decir, se multiplicaban por 5. La gasolina subía 3.000%, miren ustedes, el pan que costaba 6.000 intis, que era carísimo, ahora empezaba a costar 25.000 intis. ¿Se imaginan un pan de 25.000 soles? Ni que tuviera oro, ¿no? Así estaba, pero en ese momento se sinceró, pues. ¿Por qué? Y ojo, ya no había subsidio, o sea, ya no había que el pan vale 25.000 intis y 12.500 paga el Estado y 12.500 tú. Ya no, ahora tú, tú tenías que asumirlo todo. Por eso que la gente salió a protestar, pues, ¿no? En algunas provincias, en otras se quedaron paralizadas realmente. Hubo varios muertos, 6.000 detenidos subieron en Lima, ¿no? Ante protestas, pues, pero la Fuerza Armada salió a respaldarlo. Inmediatamente Fujimori y Montesinos pasan al retiro a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a los que no eran pues sus amigos, ¿no? A los que podían, digamos, representar un peligro para el gobierno. Así que es removido el jefe de la Fuerza Aérea, es destituido el jefe de la Marina, pero el jefe del ejército no se le tocó, pues. ¿Por qué? Porque era pues promoción de Vladimiro Montesinos, ¿no? Y el comandante general, en este caso de la Fuerza Armada, va a ser el general pues de Bar Hermosa Ríos, ¿no? Que lo ven acá ustedes acá, va a ser uno de sus brazos derechos, ¿no? Entonces, muy allegados al gobierno de Vladimiro Montesinos. A finales de 1990, la economía con este shock y con estos cambios que hizo Montesinos, va a tener un crecimiento. Todavía tiene un crecimiento negativo de menos 6%, pero ya se está recuperando, ojo, porque estábamos peor. Y la inflación era de 7.600, habíamos tenido una inflación horrible, se iba bajando, o sea, significaba que había cambios en la economía, y eso le ganaba popularidad al gobierno, pues, de una u otra manera se estaba recuperando, miren, entonces el PBI teníamos al 5%, el déficit fiscal en 1990 llegaba al 7.8%, en lo que es las reservas internacionales, ¿sí?, de los 352.000 que teníamos en 1988, ahora teníamos 531.000 millones de dólares. Entonces íbamos ganando. Entonces de esa manera Fujimori iba ganándose un lugar. Y eso que recién empezaba a gobernar. Pero era terrible los cambios que daba, así como se dice, sin ningún tipo de temor, ¿no? Vemos también que se empieza a cambiar, conforme da estos cambios, también da cambios en las condiciones laborales.
Fujimori eliminó la estabilidad laboral. Aquí nadie tenía seguro su trabajo. Si en una empresa tú no rendías, el empleador te podía despedir. No había la famosa estabilidad laboral. Eso se perdió durante el gobierno de Fujimori, ¿sí? Y asimismo se ordenó el congelamiento de salarios. No había que los precios suben y también subo el sueldo para ver si por ahí hay un paliativo. No, no, no. Acá subían los precios y tú sobrevivías con lo que tenías. Era el sacrificio que se tenía que hacer para recuperar la economía. Eso se llama neoliberalismo, pues. Ese es el neoliberalismo. En 1991, un añito nomás entrando ya al gobierno de Fujimori, o sea, ya después de un año de haber gobernado, el Perú entraba en una nueva era económica. Miren lo que pasaba, ahí nomás al año. Primero, se va a la desnacionalización de la banca privada. Recuerden que anteriormente con Alan García, los bancos hubo un intento de estatizar los bancos. Como no se logró, ya con Velasco también se había visto que muchas entidades financieras, bancarias, el Estado tenía acciones dentro de los bancos. Entonces Fujimori desnacionaliza eso. En otras palabras, esas acciones del Estado las vende. Entonces pasan netamente los bancos a ser netamente privados. No, o sea, los banqueros felices de la vida, pues no, es un neoliberalismo, vuelvo a repetir. Asimismo, Fujimori remató y empezó a deshacerse, pues, empezó a deshacerse de empresas que según él no eran importantes. Ojo, las empresas básicas, la empresa pesada es una empresa básica, no se puede vender. Sin embargo, él vendió. Va a vender un promedio de 228 empresas que pasan al poder privado. Solamente se salva educación y salud, que hasta ahora, pero hay riesgo también de que lo privaticen. Se privatiza Entel Perú, se privatiza Petroperú, se privatiza la refinería de La Pampilla, se refinerían los grifos que estaban en manos del Estado, algunos, lotes petroleros, Solgas, Petromin Perú, Cider Perú, Hierro Perú, un montón de empresas, incluyendo la electricidad, ¿no? Electrolima, que pasó a los intereses a capitales chilenos, Edelnor, Edelsur, todo lo que eran empresas del Estado, pasaron a privatizarse. En otras palabras, el Estado se lavó las manos y que la empresa privada vea, pues, si te mantienen el trabajo bien, ojo que ya no había estabilidad laboral, ¿no? Entonces, ahí pasaba a ser administrada directamente por el capital privado. Entonces, y se da la liberalización del interés bancario. En otras palabras, ya el gobierno no controlaba qué interés van a pagar los bancos por los ahorros, ¿no? Que cada uno de los bancos fijaba de acuerdo a su oferta y la demanda, pues, ¿no? Eso, pues, y la flexibilidad en el régimen de cambio. En otras palabras, el mercado, el dólar, se iba a regir ya no por lo que mandaba el gobierno, sino por el libre mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Y también, pues, lo que genera los ingresos y egresos, exportaciones e importaciones, lo que se llama la balanza comercial. El 1 de julio de 1991 se implanta una nueva moneda. Claro, ya no soportábamos más. ¿Cómo íbamos a tener tanta plata? Pues si había subido todo, entonces era necesario un cambio de moneda. Así que Fujimori da pues una nueva moneda, el nuevo sol, que es nuestra moneda en la actualidad. ¿Cuál fue el cambio? 1.000.000 de intis equivalía a un sol. 1.000.000 de intis, un sol, Dios mío santo, ¿no? 1 céntimo, 10.000 intis. 5 céntimos, 50.000 intis, miren. 10 céntimos, eso que nosotros usamos, 100.000 intis. 50 céntimos con lo que tú vas y compras algo ahorita en el mercado, 50 céntimos, 500.000 intis, imagínense. 1.000.000 de intis era un sol. Y este cambio de moneda sí significó algo. Claro que también a la gente que lo encontró con dinero en los bancos, se vinieron a la quiebra. Porque tú tenías millones de intis y de pronto se convertían en 5 soles, 6 soles. O sea, el dinero se devaluó totalmente. Eso fue la triste realidad también en un inicio. Entre 1990 y 1994 se puso en práctica la renegociación de la deuda externa, el famoso Plan Brady. En otras palabras, para que el Perú se reinicie en la economía, para que sea nuevamente sujeto de préstamos, para que sea elegible, el Perú tenía que dar una garantía de que podía, pero no tenía plata. ¿De dónde íbamos a pagar? Entonces se necesitaba más o menos $1.000.000.000 como garantía. Pero el Perú se comprometía pues a pagar, a reinsertarse, ¿no? O sea, el Perú buscó resolver su problema, dice, de los casi $7.000 millones que debía el Perú. Entonces, para que te presten y pagues esa deuda de 7.000 millones, tú tenías que desembolsar 1.000 millones. ¿De dónde lo ibas a sacar? Entonces el Perú recurre en este caso al Fondo Monetario Internacional para que le presten ese dinero. Y de esa manera, el Perú pueda sacar a la venta sus bonos y esos bonos ponerlo como garantía para un pago a posteriori. En otras palabras, para que se me entienda, el Plan Brady lo que significaba era renegociar la deuda. Es decir, ¿te debo cuánto? Te debo 100 millones, ya pues te pago, préstame 100 millones, te pago los 100 millones.
ya te pagué, pero esos nuevos 100 millones se van a futuro, pues, o sea, teníamos que pagarlo a futuro, pues, ¿no? Entonces, pero eso funcionó, ¿va? Nos prestaron dinero, nuestra economía, nuevamente Perú fue declarado país elegible, y miren que la inflación en 1991 ya era de 139%, ya no era 1000, era 139%. Este ejemplo, a este plan Brady, luego va a ingresar pues Argentina y otros países, ¿no? Que digamos que fue muy útil para reactivar nuestra economía. En 1992 hubo grandes sorpresas en lo que es nuestro país, ¿no? Buenas y malas. Primero, por ejemplo, en la asamblea, el Fredemo y el Partido Aprista Peruano bloqueaban todas las propuestas del gobierno, como les decía, hasta casi hacerlo pues ingobernable. Asimismo, se demostraba en el país la gran debilidad que tenía el Poder Judicial ante los movimientos alzados en armas, los grupos llamados terroristas como Sendero y el MRTA, que los capturaban y los dejaban libres por temor a ser asesinados, también digámoslo así. En 1992 la inflación siguió bajando. En este caso ya llegó al 57%. Entonces había pues no una mejora. Hay tanto para hablar acá, pero realmente el tiempo acá es pues muy limitado. Es nuestro peor enemigo el tiempo. Entonces la economía va a subir, miren, en menos 2.7%. Ya estábamos cerca del equilibrio ya para cruzar la línea. ¿Qué más? Vemos nosotros que durante esta época también se da en el Perú pues un brote de cólera. Surgió el cólera, del cual yo fui una de las víctimas. El brote del cólera en una semana mató 500 personas. Una terrible epidemia. Asimismo se dio el fenómeno del Niño de este año, que trajo pues grandes digamos, pérdidas para el país. No tan grandes como las que va a venir después. En marzo de 1992, como que la cosa se le va malogrando un poquito a Fujimori, porque sale su esposa, doña Susana Higuchi, la que le había prestado el tractorcito, sale a denunciarlo por maltratos y por corrupción dentro del gobierno. Miren, nuevamente el mal de siempre, ¿no? ¿Qué acusaba a doña Susana? Que había una ONG de Japón que enviaba ropa de segunda para repartirlo entre los niños pobres, la gente humilde, y que en lugar de repartirse, los hermanos de Fujimori, Pedro y Juana Fujimori, lo estaban vendiendo, lo estaban haciendo en un negociado, ¿no? Eso quedó ahí, digamos, no prosperó esa denuncia. Ante esta situación, entonces Fujimori se separa de doña Susana Higuchi y va a nombrar pues a su hija Keiko Sofía Fujimori como la primera dama, ¿no? Con 19 años de edad. Llega a ser la primera dama, ¿no? Y se pone al lado del padre en lugar de estar al lado de la madre. No olvidemos también ese dato, doña señora Keiko. Susana Higuchi, ante esto entonces en octubre de 1994, ya añito más adelante, va a presentar su candidatura a la presidencia. Pero el mismo Fujimori, así, padecito nomás, se encarga de sacarla de carrera, sacando una ley en donde prohibía a los familiares del presidente postular. Entonces, de esa manera, doña Susana, que había sido esposa de Fujimori, no podía postular entonces, ¿no? En 5 de abril de 1992 se da el famoso autogolpe de Estado. Fujimori se da un autogolpe, es decir, él va a cerrar el Congreso. Me acuerdo de esa palabrita clave de Fujimori, disolver, la famosa frase. ¿Qué disuelve? Disuelve temporalmente la asamblea. Ojo que acá viene una pregunta que recién he visto en lo que es San Marcos, ¿ah? Entonces, disolver la asamblea temporalmente. ¿Para qué? Para convocar a una nueva asamblea. En este caso va a ser un congreso. Reorganizar también, a ese mismo momento, da el golpe, el autogolpe. ¿Para qué? Para reorganizar totalmente el Poder Judicial. Reorganizar el Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que nombran los jueces. Reorganizar el Tribunal de Garantías Constitucionales. Y reorganizar el Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público son los fiscales, que estaban corruptos o estaban temerosos también de los grupos terroristas. Reestructurar la Contraloría General de la República y asimismo crear un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional que se encargue de, ojo, se encargue de, 1, modificar la Constitución Política del Perú. 2, ¿para qué modificar la Constitución? Para que permita pues la reelección, ¿no? Modernizar radicalmente el Poder Judicial, pacificar el país y promover una economía de libre mercado, que no le permitía la Constitución de 1900, en esta la Constitución de 1979. Las Fuerzas Armadas inmediatamente ante este autogolpe salieron a respaldarlo, pues sacaron los tanques y además, hay que decirlo así, Fujimori recibió el apoyo de la gente que estaba cansada con ese Congreso, como lo estamos hoy en día. No hemos aprendido nada de eso. Ustedes que son jóvenes, ojalá que en el futuro piensen bien antes de elegir a sus representantes. El apoyo popular era de 73%.
claro que el Congreso no se iba a quedar con las manos cruzadas. Entonces la respuesta lo dan el 9 de abril. Miren, el autogolpe fue el 5. 4 días después, el 9 de abril de 1992, los congresistas pues, que habían sido sacados del Congreso salen a protestar. 99 diputados y 36 senadores, recuerden que esa asamblea era bicameral, ¿sí? El nuevo Congreso va a ser unicameral. 36 senadores declaran vacante la presidencia por incapacidad. Lo quieren vacar a Fujimori, ¿no? Y nombran al segundo vicepresidente, el pastor, que era un pastor de una iglesia evangélica, en este caso Carlos García García, como presidente. Este señor va a gobernar entre comillas por horas. El Perú va a tener 2 presidentes por horitas nomás. Porque ni bien lo nombraron presidente a Carlos García, este señor se llenó de nervios, de miedo, agarró y se fue y se refugió en la embajada de Argentina. Así que adiós presidente, ¿no? Luego el 21 de abril de 1992 llega, en este caso el segundo vicepresidente, el primer vicepresidente, llega a juramentar como nuevo presidente. ¿Quién es? Don Máximo San Román, que se va a presentar a las elecciones esta vez, ¿no? Máximo San Román jura como nuevo presidente, pero nadie lo apoyó, nadie en la Fuerza Armada, nadie, era un presidente sin poder. Inmediatamente Fujimori seguía en el cargo, pues definitivamente, ¿no? El 9 de junio de 1992, esto le dio pues mucho prestigio a Fujimori, se captura al líder del MRTA, al que se había escapado, ¿se acuerdan? Durante el gobierno de Alan García, se había escapado por un túnel. Sí, pues Víctor Polay Campos, el comandante Rolando, era capturado y hasta ahorita sigue preso. Asimismo, el 13 de noviembre de 1992, debido a este autogolpe que había dado, algunos miembros de las Fuerzas Armadas no estaban contentos con ellos, ¿no? Entonces fracasa un golpe de estado por parte del ejército, lo quiso dar el general Jaime Salinas Sedó, ¿no? En julio de 1992 se produce el mayor atentado del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en Lima, el famoso atentado de Tarata, que causó 25 muertos y 155 heridos y que fue pues algo repudiado por toda la población porque realmente fue algo desastroso. El 12 de noviembre se da pues el boom, el gobierno de Fujimori, ¿no? Se da la Operación Victoria, donde la DIRCOTE y el GEIN, que era el grupo de inteligencia, habían seguido al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, hasta Lima. Todos pensaban que estaba en la sierra, en Ayacucho, estaba en Lima el bandido. Estaba escondido y habían encontrado un video de Sorba el Griego, donde está la cúpula de Sendero Luminoso bailando, pues no están bailando, y ahí recién se pudo identificar cómo era Abimael Guzmán, porque ni siquiera tenían el rostro, no sabían cómo era, ¿no? Entonces se puede identificar a Abimael Guzmán, a Eleni Parraguirre, a todos los de la cúpula estaban ahí. Entonces esto le permitió al GEIN y a la DIRCOTE perseguirlos en forma clandestina. Es espectacular, pueden ver videos al respecto de esto hasta que lo capturaron. Y ahí es donde Abimael Guzmán pues dice, no podrás capturarme a mí, pero jamás a mis ideas, ¿no? Luego Abimael va a ser pues exhibido, ¿no? En una jaula, que me pareció también una exageración, pero en fin, lo exhiben y de esa manera es capturado el líder de Sendero Luminoso hasta hoy, que está prisionero. El 21 de noviembre de 1992 se convoca a elecciones para la nueva asamblea, en este caso se va a llamar Congreso Constituyente Democrático, que va a ser un Congreso unicameral, ya no bicameral, ya no va a haber senadores y diputados, sino unicameral, uno solo, ¿ya? Está integrado, en este caso se va pues Cambio 90, nueva mayoría, fueron los grandes ganadores. Esta agrupación, integrada por empresarios y ex integrantes del Fredemo, ¿no? Que habían sido sus rivales, miren, ahora estaban con el mejor postor, pues así es la clase adinerada peruana, ¿no? Logran 44 de los 80 curules, o sea, más del 50% del Congreso era de Fujimori, o sea, tenía un Congreso pues que le era fiel totalmente, ¿no? Los otros partidos que van a lograr curules van a ser pues el Partido Popular Cristiano, con 8 digamos, congresistas, el Frente Independiente Moralizador con 7 y así sucesivamente poquito, ¿no? El presidente del Congreso va a ser Jaime Yoshiyama. Ya empiezan los nombres japoneses acá, ¿no? En los congresos. En noviembre de 1992 se da asilo a los golpistas venezolanos. Un grupo de oficiales del ejército venezolano, miembros del movimiento bolivariano liderados por el teniente coronel Hugo Chávez, intentaron pues derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Al no lograrlo, se refugiaron en el Perú y se les dio asilo. Ya saben que luego Hugo Chávez regresa a Venezuela y va pues mediante elecciones, va a llegar a la presidencia de Venezuela y ya sabemos la historia que viene después, ¿no? En 1993 se van a realizar las elecciones municipales, que fue un fracaso para Cambio 90 porque empezaron a ganar muchos municipios, no fue así, eso ya fue una alerta a lo que pasaba. Y asimismo se inicia la construcción de la línea 1 del metro de Lima, que es tan importante ahorita.
Asimismo se realiza el censo de 1993, el noveno censo de población y el sexto de vivienda, en donde arrojaba pues que en el Perú teníamos una población de 22.048.356 habitantes, de los cuales ya estábamos casi empate varones con mujeres, el 50.3% eran mujeres y el 49.7% eran varones. El 31 de octubre de 1993 se hace el referéndum constitucional, el sí o el no. ¿Para qué? Para ver si se daba la reforma constitucional, para ver si se cambiaba la constitución del 93 o no. El sí logró 52.3% y el no 47.67%. Entonces se aprobó por el sí. En todo caso el Congreso iba a ser unicameral con 120 miembros. La reelección, se aprobaba una reelección presidencial para un segundo mandato consecutivo, ¿eh? No para un tercero, luego se va a volver a cambiar, ojo ahí, con la famosa interpretación auténtica. Esta acción fue imitada por Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, ¿no? El 29 de diciembre se promulga la nueva constitución, en este caso la constitución de 1993 que reemplaza a la de 1979. En 1994 se condena a 20 años de prisión a 10 miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que estaba, digamos así, patrocinado por Alberto Fujimori, pues, ¿no? Que operó hasta 1992, mira, integrado por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Su líder, el capitán Martín Rivas. Su objetivo, la persecución y asesinato de miembros del Partido Comunista y del Perú y de Sendero Luminoso, del MRTA, universitarios, dirigentes, periodistas, todos los que estén en contra del régimen. Esto pues era bajo la sombra manejado por Montesinos. Se dieron acciones de masacres en barrios altos donde mataron a 15 personas, la masacre de La Cantuta donde mataron a 9 estudiantes y a un profesor, la masacre de Santa donde mataron a 9 campesinos, la muerte de 67 estudiantes de la Universidad de Huancayo. Las órdenes salían del mismísimo Fujimori, de Nicolás de Bari, el que les mencioné al comienzo, que era el presidente del Comando Conjunto, Julio Salazar Monroy, que era el jefe del Servicio de Inteligencia, aunque el verdadero jefe pues era Vladimiro Montesinos, ¿no? El asesor de Fujimori. En mayo de 1994 se privatiza Entel Perú y la compañía peruana de teléfonos que pasa pues a las manos de Telefónica, la famosa Movistar que es hoy en día y que tanto, de verdad que tiene tantos errores, ¿no? En 1995, en enero y febrero, se produce el famoso conflicto del Cenepa, una especie de miniguerra con el Ecuador, donde el Ecuador, por 78 kilómetros que no se habían demarcado en la frontera, en la cordillera del Cóndor, quiso desconocer pues todo el protocolo de paz, amistad y límites que se firmó en Río de Janeiro en 1942, y la verdad que nosotros no lo comimos, nosotros perdimos territorio ahí en la guerra del 41, y con ese protocolo del 42. Sin embargo, hubo una especie de miniguerra en esta parte del territorio de la frontera entre Perú y Ecuador, que dividía pues el departamento de Amazonas, en ese tiempo departamento, y las provincias ecuatorianas de Morona, Santiago y Zamora, Chinchín. El 26 de enero de 1995 se inicia el conflicto entre las tropas peruanas y ecuatorianas, enfrentamientos en Cueva de los Tallos, Coangos y Tiguinza. Hay que hacer aquí que el Perú nuevamente tuvo que poner en práctica la estrategia del falso Tiguinza, falso Cueva de los Tallos, para aclarar a la comunidad internacional de que Ecuador estaba en territorio peruano, no estaba en territorio de ellos. Ellos tenían su Cueva de los Tallos y lo habían puesto acá nuevamente. Entonces por eso le poníamos nosotros falso Cueva de los Tallos para diferenciarlos. El 13 de febrero se decreta un alto al fuego entre Fujimori y Durán Ballén, que en ese momento era el presidente del Ecuador. Para el Perú este conflicto del Cenepa significó, hay que decirlo así, nos duele, pero fue una derrota, fue un triunfo para las tropas peruanas, porque a pesar de la adversidad lograron pues detener a los ecuatorianos, sí, pero en términos generales fue una derrota, pues. Esto significó para el Perú un costo entre muertos de 100 a 400 bajas, por más que el gobierno de Fujimori diga que solamente fueron 38. Se nos derribaron 10 casas de helicópteros. Nuestros soldados tenían que hacer trochas para poder ir hasta la frontera a combatir, mientras que al llegar al PB1, que era el puesto de vigilancia número 1, mientras que los ecuatorianos tenían pues autopistas hasta la misma frontera, ¿no? ¿En qué terminó esto? Que nosotros le cedimos al Ecuador 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tiguinza, le cedimos así más el territorio que era el puesto Teniente Ortiz, que nosotros lo consideramos nuestro, pasó a formar parte del Ecuador, y asimismo el Ecuador a través del río Santiago va a llegar al Amazonas, y va a tener libre salida al Amazonas, hasta hoy lo tiene, para que pueda ir hasta el Atlántico. De esa manera el Ecuador se convirtió en país amazónico, pues, que es tan celebrado hoy en día, ¿no? Y el Ecuador, su lema, el Ecuador, país amazónico. El 26 de octubre de 1998
Fujimori y Yamil Maguad sellan la paz definitiva entre el Perú y el Ecuador, ¿no? Se ratifica el protocolo de paz, amistad y límites de 1942 a través de la firma del Acta de Brasilia. De esa manera, en mayo de 1999 se va a demarcar los 78 kilómetros que faltaba demarcar de nuestra frontera. Podemos observar también que otros hechos desde 1990 a 1995 es que en 1991 se crea FONCODES, es decir, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. En 1992 se establece INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad, de la propiedad intelectual, ¿no? Protección de la propiedad intelectual, que pues para ver lo de los cantantes que tengan derechos a recibir sus regalías. En 1993 se crea la Oficina Nacional de Procesos Electorales. También ese mismo año se crea la RENIE, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En 1994 la SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, para registrar nuestros predios, nuestros terrenos, ¿no? Y se fortalece la SUNAT, que va a tener un rol muy importante en el gobierno de Fujimori. Es decir, va a empezar a recolectar los impuestos, pero va a ser temida inclusive por algunos empresarios, llamémosle así, ¿no? A finales de 1995 hubo gran adelanto, ¿no? Se logró un equilibrio económico, una estabilidad económica, llamémosle así. La inflación llegó a 10%, era una cosa increíble. Y el PBI había crecido 129%, una de las más altas del mundo. Entonces el Perú pues había funcionado, ¿no? Digamos así, las medidas que había dado Fujimori. Hasta ahí todo era bonito. El 9 de abril de 1995 se producen las elecciones generales, la primera reelección que le permitía la Constitución, ¿no? Lo habían hecho las reformas, dijo, bueno, hay reelección. En estas elecciones, el Cambio 90, nueva mayoría, logra pues el 64.42% de los votos nacionales y 79.42% de los votos peruanos en el exterior. Unión por el Perú, cuyo candidato era pues Javier Pérez de Cuéllar, que había sido secretario general de la, digamos, de la ONU, ¿no? De la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Y la otra candidata que no tenía mucho chance, pues era la señora Mercedes Cabanillas, del partido aprista, ¿no? A ellos le ganó pues Fujimori de largo, ¿no? Miren que Pérez de Cuéllar, que no era cualquier candidato, ¿eh? Logra solamente el 21.81%. De esa manera logra pues automáticamente hacerse del segundo gobierno. Aunque se dio el escándalo de las firmas falsas, ¿no? 3.000 actas falsas que generaban pues casi 500.000 de votos, ¿no? A favor de Fujimori, que eran falsos, pero no pasó de un simple escándalo. El segundo mandato de Fujimori va desde el año 1995 entonces al año 2000, no 200, falta un cero, al año 2000. El 14 de junio del año 1995 se da la ley de amnistía a militares y policías. Esto no le gustó mucho a la población porque muchos habían sido parte del grupo Colina, otros habían estado, pues habían hecho atrocidades, terrorismo de Estado, llamémosle así, y sin embargo se les amnistía, es decir, se les perdonaba su vida. El 29 de febrero de 1996 se produce pues el accidente del vuelo 251 de Fawcett, ¿no? Fue el peor accidente aéreo registrado en la historia del Perú. En este lugar van a morir, como ustedes pueden observar ahí, 123 muertitos, ¿no? El 11 de mayo de 1996, otro hecho que generó pues, digamos, opinión en el país, fue que se lanzó por última vez el programa Trampolín a la Fama, ¿no? Después de 30 años se despedía el gran Augusto Ferrando, ¿sí? En su Trampolín a la Fama. El 12 de noviembre de 1996 se producía el terremoto de Nazca, un terremoto fuertísimo cuyo epicentro se dio en la ciudad de Marcona, magnitud de 7.7 grados, logró más de 20 muertos, 2.000 heridos y 100.000 damnificados. Recuérdense que ya para este tiempo el que nos va a apoyar aquí para la reconstrucción de esta zona va a ser pues el presidente venezolano Hugo Chávez. El 17 de diciembre de 1996 al 22 de abril, de diciembre a abril de 1997 se produce la famosa crisis de los rehenes. Un comando del grupo MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por Néstor Serpa Cartolini, el llamado pues el comandante Evaristo, toman por sorpresa la embajada de Japón, el embajador de Japón, Morihisa Oki, que estaba celebrando su cumpleaños y que había invitado a la creminata de la sociedad peruana, ¿no? Estaban pues ex embajadores, generales, coroneles, congresistas, congresistas, estaba lo mejor, incluyendo
a Mutsue Fujimori. ¿Quién era Mutsue Fujimori? La mamá de Fujimori. Estaban ahí, solo que los emergentistas no la lograron, digamos, reconocer, por eso es que luego la liberan. Entonces, los emergentistas pedían la liberación de 450 emergentistas, incluido su líder, ¿sí? Y la modificación de la política neoliberal. Esto va a durar, miren, ¿qué tiempo? Desde diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses. Finalmente, el 22 de abril de 1997 se lleva a cabo la operación Chavín de Huántar. Se llama así por la construcción de túneles. Mientras se negociaba con los emergentistas, Fujimori planeaba pues un plan de ataque que por el subsuelo habían hecho túneles. Expertos mineros habían hecho túneles, pues se llama Chavín de Huántar, tipo el castillo de Chavín que tiene túneles por debajo, ¿sí? Para atacarlos por sorpresa. Y mientras los emergentistas pues jugaban un partido de fútbol, se dio el ataque por sorpresa y empezó el enfrentamiento, que prácticamente fue una masacre. 140 soldados, 140 comandos de élite toman por sorpresa la embajada y son asesinados los 14 emergentistas, incluyendo pues su líder Néstor Serpa Cartolino. También muere, en este caso, el juez Justi y 2 soldados y un rehén. En diciembre de 1997 y los primeros meses de 1998 se produce pues uno de los fenómenos del niño más fuertes de la historia, llamado ya en Estados Unidos el fenómeno ENNOS. ENNOS significa efecto niño, oscilación sur, el más fuerte del siglo XX. Comparen ustedes entre el 82-83 con el 97-98. Acá la producción afectó, miren, 397 millones de dólares. Acá es 558 millones de dólares afectó. Pérdidas sociales, 147 millones. Acá, 487 millones de dólares. En lo que es infraestructura, 545 millones. Acá, 755 millones. O sea, fue pues... Las imágenes dicen todo de cómo fue ese fenómeno del niño. Lo que lo vivimos fue una cosa terrible. En noviembre de 1998, el Perú ingresaba al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, los llamados dragones asiáticos. Éramos parte de las 21 economías más poderosas. Éramos parte del Pacífico, pues, entonces podíamos relacionarnos, como pueden ver ustedes en el mapa, podíamos relacionarnos con las economías asiáticas que estaban en pleno desarrollo. Esto es muy importante para la economía peruana hasta la actualidad, por si acaso. En 1999, ¿sí? Se crea el 26 de enero, se crea el Seguro Social de Salud. El 9 de julio, el Perú se retira en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder sentenciar a los senderistas. El 13 de noviembre se firma el acta de ejecución del artículo 5 del Tratado de 1929 sobre los derechos portuarios de Arica. En pocas palabras, el Tratado de Ancón, firmado después de la Guerra del Pacífico, Chile no había cumplido, pues. Entonces había que hacerlo cumplir y a Fujimori se le ocurrió firmar esta acta en donde se establecía, pues, según este nuevo acuerdo, que Chile construiría un malecón de atraque, un edificio de la agencia aduanera, una estación de terminal para el ferrocarril de Tacna a Arica. En realidad lo que decía el tratado era que en lugar de malecón era un muelle y que todo esto iba a estar bajo administración peruana y acá se perdía. Esto fue denunciado, Tacna se levantó una vez más, protestaron y evitaron que esto se haga una realidad. Nuevamente Fujimori iba acá pues a meter las patas en esto. Para estas fechas los partidos políticos tradicionales estaban totalmente desprestigiados. El partido aprista prácticamente no existía, nadie quería ser aprista. Acción Popular estaba en una total, prácticamente había desaparecido. El Partido Popular Cristiano también. Ya aparecían pequeños movimientos, ¿no? Llámese el Frente Independiente Moralizador, el FREPA, Podemos Perú, el Frente Amplio, pequeños grupos que hasta la actualidad existen pero que no son partidos consolidados, como fue el APRA. O sea, no hay esa escuela de partidos políticos. Entonces, esto fue pues obra de Montesinos, ¿no? Que compró conciencias. Para el 26 de diciembre de 1999, Fujimori anuncia su tercera postulación, su segunda reelección. Y esto no era justo, pues no era legal. Sin embargo, ellos sacaron la famosa ley de interpretación auténtica, en donde decían que la constitución, la nueva constitución del año 93, que permitía a Fujimori una reelección. Decían, pero eso no se cuenta a la anterior. O sea, la primera elección, la del 90, no se contaba según ellos, porque la ley no era retroactiva. Entonces, la primera reelección de Fujimori iba a ser esta, no la anterior. O sea, era la muerte, sacaron su propia ley hecha para ellos. Aparte que Fujimori, pues, nuevamente viene el escándalo del 1.000.000 de firmas falsas a favor del Perú Posible, y encima el escándalo del uso de medios del Estado para hacer propaganda. Por ejemplo, ahí tienen arriba el PRONA, sí, y en medio dice Perú 2000, pues, ¿no? Mi voto por Fujimori. Eso se llama propaganda utilizando los recursos del Estado.
Pero aún así se llevaron a cabo las elecciones el 9 de abril del año 2000. Se llevaron a cabo las elecciones generales. Como pueden ver, en esas elecciones, Perú 2000, que estaba llevando pues a Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecinos, Juntos y Podemos, un montón de grupos, por Alberto Fujimori, Perú Posible, por Alejandro Toledo, Somos Perú, por Alberto Andrade, entre los más fuertes, en la platada baquísimo Abel Salinas. Los resultados, Alberto Fujimori gana, en este caso, con vemos 49.87% de votos válidos. De votos emitidos el 45%, no llegaba al 50+1. Alejandro Toledo estaba en segundo lugar y Alberto Andrade en tercer lugar. Entonces iban a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta se lleva a cabo el 28 de mayo del año 2000. Se da la segunda vuelta en donde Alejandro Toledo pide pues a la gente que vote que visen su voto. O sea, que no vote, en otras palabras. Se vayan a ganar las elecciones y Alberto Fujimori logra el 74.33% de los votos válidos, mientras que Alejandro Toledo logra el 25%. Pero fíjense ustedes los votos nulos. Los votos nulos eran más o menos 3 millones de votos nulos. Entonces, si Toledo no hubiera pedido eso, quién sabe, esos votos nulos le hubieran dado a él más bien la presidencia. Pero en fin, entonces se da y escándalo, se decía que esto era un fraude. Entonces Alejandro Toledo denunció que esto era fraude, pero Alberto Fujimori había ganado. Entonces, tenemos ahí nosotros que el Jurado Nacional de Elecciones, el 4 de junio, proclama ganador a Alberto Fujimori. El 26 de julio, ante el llamado de Toledo, se produce la famosa marcha de los 4 suyos. Todas las 4 partes del Perú llegan a Lima a protestar, una marcha pacífica. Sin embargo, el Banco de la Nación y otros lugares se incendiaron y le echaron la culpa a Toledo por estar llamando a estas marchas. Luego, uno de los sobrevivientes del incendio era capturado y se dieron cuenta que era el servicio de inteligencia. O sea, ellos estaban ordenados por Montesinos y Fujimori de provocar estos desórdenes para echarle la culpa a Toledo y acusarlo de violentista. Pero se descubrió, pues, por ahí venían ya los escándalos. El 14 de septiembre del año 2000 se difunde el video Curi Montesinos por Fernando Olivera y Luis Everico y sale a la luz todos los tránsfugas y sobornos que había hecho Vladimiro Montesinos. Había comprado conciencias, había comprado congresistas, había comprado medios de comunicación, había comprado empresarios, millones de millones. Ahí doña Marta Chávez le dieron 5 millones en la salita del CIN y ahora no se acuerdan, ¿no? Ahí salió a la luz toda la corrupción, pues. Entonces, el 16 de septiembre del año 2000, Fujimori, ante este escándalo, anuncia nuevas elecciones y dice que él no va a participar. Pero el escándalo no queda ahí, porque salieron muchísimos más videos. Entonces, el 26 de septiembre, el Congreso desactiva el servicio de inteligencia que estaba pues dirigido por Montesinos. El 23 de octubre, Francisco Tudela, ya se va en cadena, un efecto dominó, ¿no? El 23 de octubre, Francisco Tudela renuncia a la primera vicepresidencia. El 29 de octubre, Montesinos huye del país, se escapa, se va en un yate rumbo a lo que es Panamá, ¿no? Fujimori armó todo un teatro por ahí buscándolo y sabía que se había escapado. El mismo 29 se produce el levantamiento de Locumba en Tacna, esta pues liderada tratando un golpe de estado por en ese momento el jovencito, ¿no? El comandante Humala, Antauro, Ollanta Humala, ¿no? Los dos hermanos hacen pues este golpe. El 11 de noviembre, la fiscal de la Nación renuncia, que también se vio involucrada en estos videos, que luego va a ser prisionera, va a ser llevada a lo que es el penal de Chorrillos. El 13 de noviembre, el Congreso destituye a Marta Hildebrand, uno de los brazos derechos de Fujimori, como presidenta del Congreso, ¿sí? Y finalmente Fujimori, aprovechando que se llevaba la cumbre de la PEC en Brunei, ¿sí? Decide ir, pues el Congreso le da permiso para ir a Brunei, a este Congreso, ¿sí? Que debería estar ahí, y luego de Brunei debería pasarse a Panamá. Sin embargo, no se va a Panamá, sino que se queda en Japón. Y el 19 de noviembre, Fujimori renuncia a la presidencia. Sí, renuncia a través de un fax. No, renuncia desde Japón diciendo que renunciaba, ya dejaba la presidencia y nos dejó. Pues el Congreso no lo acepta, sino que el Congreso lo lleva a juicio y el 21 de noviembre el Congreso instituye a Fujimori por incapacidad moral. E inmediatamente el 22 de noviembre el Congreso va a nombrar como nuevo presidente a Valentín Paniagua, que va a ser pues un gran personaje. Este gobierno y el de Ollanta Humala lo vamos a estudiar en la próxima clase. Muchas gracias. Y agradecemos a la profesora Amelia Malca por todo su apoyo y gracias a ustedes por su infinita paciencia. Muchísimas gracias, disculpen el tiempo.